Bien, y a esta hora vamos a conectar con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Hay varios temas que queremos conversar y actualizar con el secretario de Estado, lo referido, por supuesto, a los establecimientos. Ya lo vemos en la pantalla. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, José Miguel. Gusto saludarlo. Igualmente, ministro, cuantifiquemos a esta hora, actualicemos la cifra. ¿Cuántos establecimientos se han visto dañados por la emergencia? Bueno, hoy día nosotros tenemos en la región del Biobío 14 establecimientos, 17 en total en realidad, de establecimientos dañados, de los cuales 3 de ellos ya se encontraban cerrados, es decir, que no tenían uso, y por lo tanto 14 establecimientos siniestrados en uso. En la región de la Araucanía, 7 establecimientos, y en la región de Ñuble, 1 establecimiento. Eso nos da, ¿no es cierto?, un total de 21 establecimientos totales. Ministro, ¿y cuántos de esos establecimientos con daño total? La verdad es que todos los establecimientos, para que puedan tener un funcionamiento adecuado, tienen que tener en perfectas condiciones, o la techumbre, o los baños, o, ¿no es cierto?, las propias salas, los casinos. Entonces, nosotros cuando hablamos del servicio educativo, el daño, si bien puede ser parcial, independiente de eso, ¿no es cierto?, no podemos brindar el servicio educativo por seguridad de los niños y niñas. O sea, ninguno de esos está en condiciones de recibir estudiantes. Yo quisiera preguntarle ahora, ministro, ¿usted puede asegurar a esta hora en Serena Chile que todos aquellos estudiantes van a volver a clases el próximo 3 de marzo? Mire, lo que nosotros hemos estado haciendo precisamente, y es parte, ¿no es cierto?, de este despliegue territorial, yo vine a sumarme, ¿no es cierto?, hace un día atrás, ¿no es cierto?, y termino mañana con la comuna de Mulchen, es precisamente hacer este despliegue de manera territorial en la conversación con los alcaldes, las alcaldesas. Yo hoy día estuve también en Santa Juana antes del presidente y me dirigía al sector de Colico Alto, Colico Bajo, para mirar, ¿no es cierto?, el deterioro que tenían los establecimientos. ¿Qué es lo que hemos buscado? En primer lugar, una medida de emergencia, que es la reubicación de los estudiantes. Muchas de estas escuelas son escuelas rurales que tienen baja matrícula, 2 estudiantes, 4 estudiantes, 7 estudiantes, y eso nos ha permitido identificar infraestructura, no diríamos ociosa, pero que puede ser utilizada. Por ejemplo, en una escuela, San Antonio de Tomé, que es una escuela rural, en el costado de la escuela hay una capilla, ¿no? Y esa capilla tiene perfectas condiciones para poder brindar el servicio educativo a 7 estudiantes. Además, la capilla cuenta, por ejemplo, con cocina y comedor, lo que nos permite mantener el servicio de FUNAEP. Situación parecida nos ocurre en Colico Alto, donde vamos a concentrar a estudiantes de 3 escuelas rurales y vamos a usar las dependencias del internado que no fueron siniestradas. Y por eso que en el fondo nuestro Ceremi, en cada una de estas 4 o 5 regiones que ya los tenemos trabajando, independiente de que los incendios, ¿no es cierto?, no necesariamente han destruido infraestructura, es poder tener un claro mapa de cada uno de, ¿no es cierto?, estos establecimientos, hacer la reubicación. Posterior a eso viene la limpieza, ¿no?, de los espacios donde se encontraban antiguamente las escuelas para las soluciones modulares, que son siempre soluciones momentáneas que en nuestro país en general duran, ¿no es cierto?, 3, 4 años hasta que se construye el nuevo establecimiento. Claro. Nuestro compromiso es avanzar en paralelo con la solución modular, que no es igual a la del terremoto del 2010. Hoy día las condiciones son mucho mejores de estas soluciones modulares. Tienen ventilación, calefacción, o sea, tienen mejores condiciones para el servicio educativo. Y luego, ¿no es cierto?, en paralelo ir haciendo la preparación de los proyectos de las escuelas definitivas. Ya, o sea, puedo deducir de sus palabras, ministro Marco Antonio Ávila, que se están realizando todos los esfuerzos para que los estudiantes, que tengo entendido son un poco más de 900, puedan regresar a clases el próximo 3 de marzo, ¿verdad? Nuestro esfuerzo día y noche es precisamente que los estudiantes vuelvan todos a clases el 3 de marzo, como es lo que nosotros hemos establecido. Tenemos la posibilidad que, como le digo, en la región del Biobío, todas estas escuelas, la mayoría de ellas son escuelas rurales, salvo la escuela de Punta de Lavapié, que es una escuela grande, 144 estudiantes, donde tenemos que, lamentablemente, ahí fue totalmente la destrucción del establecimiento. Vamos a tener que ver que un grupo de estudiantes quizás se pueda trasladar a Tubul y otro a Yico, pero estamos buscando la solución. Y con el afán de poder entregar el servicio educativo, de entregar el regreso a las aulas el próximo 3 de marzo a todos los estudiantes, ¿se ha evaluado o se tiene sobre la mesa la posibilidad de hacer una cierta integración, por ejemplo, del sistema público-privado? La verdad es que probablemente sí, pero en beneficio más bien del sector privado. Lo que más nos preocupa a nosotros es la escuela de Arauco, que es una escuela particular pagada, que está en Arauco, que es una escuela que resultó siniestrada y que es una escuela que probablemente vamos, si no estamos buscando esas soluciones, vamos a tener que ofertar, ¿no es cierto?, solución pública, al revés de lo que en general se resuelve, ¿no? ¿No es cierto? Hoy día sí hay establecimientos públicos
que pueden, ¿no es cierto?, asumir esta matrícula, pero también tenemos la posibilidad de, por vía administrativa, hacer ajustes, por ejemplo, de jornada, de tal manera que tengamos a todos los estudiantes. Hoy día también, gracias a que nuestro presupuesto de este año aumenta un 40%, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, podemos financiar el transporte, por ejemplo, de aquellos estudiantes que tienen que trasladarse. Ya, y en ese sentido, ministro, también se va a garantizar, a propósito del transporte, el traslado de estudiantes que a lo mejor al momento de ser reubicados van a quedar más distantes de sus domicilios. Sabemos que en sectores rurales, sobre todo, las distancias no son para nada cortas. Claro, lo que pasa es que hace mucho tiempo nosotros tenemos ya el transporte escolar, rural, es casi un derecho adquirido, no lo es necesariamente por ley, pero ya hace mucho tiempo ya los alcaldes y alcaldesas, especialmente porque no tenemos sistema de transporte público en las zonas rurales, ya venían financiando esto, precisamente con los fondos de apoyo a la educación pública. Entonces la idea es que esto se mantiene, eso ya es una práctica regular, en general los alcaldes y alcaldesas de estas zonas, al igual que en muchas partes del país, financian, ¿no es cierto?, y licitan este servicio, ¿no? Ahora, lo importante para nosotros es, en primer lugar, destacar también el trabajo que han hecho los alcaldes, las alcaldesas. Yo he estado con ellas, ¿no es cierto?, la alcaldesa de Tomé, la alcaldesa de Santa Juana, la alcaldesa de Arauco, que junto a sus equipos de profesores, nuevamente, igual que en la pandemia, yo tengo que destacar, ¿no es cierto?, el trabajo de mis colegas, de verdad que han sido ellos, muchos los que hoy día yo me encontraba y estaban los profesores limpiando sus escuelas, porque está todo el mundo de los servicios municipales trabajando en el combate a los incendios. Entonces han sido profesores, apoderados, las comunidades nuevamente, quienes están haciendo los esfuerzos para poder remover, ¿no es cierto?, obviamente los escombros menos peligrosos, para poder contar con un espacio mucho más limpio, más agradable y probablemente hacer frente a esta verdadera tragedia. Nuestro compromiso es apartar en la reubicación, mirar, ¿no es cierto?, todas las herramientas de apoyo socioemocional, contar con el servicio de alimentación de Junaep, contar con el servicio también de útiles escolares a través de Junaep y luego, ¿no es cierto?, ya la próxima semana dedicarnos a ver qué es lo que sucede con los albergues. Recuerde que hay escuelas que no están siniestradas en esta región del Biobío, 44 escuelas que están habilitadas como albergue. Solo se están ocupando 9, hay 32 que no tienen uso, ¿no es cierto?, se establecen como albergue, pero no están siendo utilizadas. Porque ahí tenemos que ir preparando esas escuelas después que las familias se vayan trasladando en la medida en que encuentren una solución habitacional. Recuerde que esas escuelas tenemos que prepararlas, ¿no? Se fumigan, claro, y se preparan, ¿no?, para la vuelta a clase. Ministro, ¿sabemos el impacto que tuvo la pandemia en cifras de deserción escolar? Lo conversábamos en otra oportunidad en CNN Chile. ¿Se teme que pueda aumentar esa cifra a raíz de la emergencia por los incendios forestales? Mire, ese es parte de del esfuerzo y el compromiso que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, y lo que nos ha pedido el presidente. Nosotros hemos estado trabajando durante todo el año pasado y con mayor fuerza, recuerden, ¿no es cierto?, en el mes de enero, nuestro presupuesto tiene con foco la reactivación educativa, la superación de estas brechas de aprendizaje. Entonces, yo quiero señalar muy claramente, y eso lo he conversado con todos los alcaldes, con grupos de madres, padres, apoderados con los que me he encontrado, ¿no? Ayer en el sindicato de pescadores nos juntábamos con juntas de vecinos y yo les decía, todos los esfuerzos para que nuestros niños y niñas estén en clases el 3 de marzo en todo Chile. Independiente de esta tragedia que la entendemos que es grave, buscar un espacio obviamente adecuado, quizás no con el reconocimiento oficial que tiene un establecimiento educacional, pero sí, por ejemplo, que un jardín infantil pueda funcionar durante un par de meses en un sindicato de pescadores o que una capilla pueda ser perfectamente acondicionada, porque lo que no podemos hacer es que los niños se queden un día más en la casa. No solo se afecta el aprendizaje, que es su pregunta, José Miguel, sino que además también el aspecto socioemocional, producto, ¿no es cierto?, de lo que significa esta tragedia, ¿no es cierto? Los niños, en vez de estar mirando todos los días la televisión que probablemente muestra cuál es el desastre, la tragedia, la lamentable situación de pérdida de vidas humanas, es preferible que estén en los establecimientos porque están los recursos, llegan los textos escolares, están las herramientas, claro, y los profesores siempre han estado al pie del cañón, ¿no es cierto?, para trabajar con nuestros estudiantes. No, y además, ministro, usted coincidirá conmigo, los establecimientos educacionales en ciertas zonas rurales de nuestro país, además de cumplir un rol educativo, muchas veces son un punto de encuentro para las comunidades. Y en ese sentido también quisiera preguntarle a propósito de establecimientos que imparten educación, ¿cómo está el tema con los establecimientos parvularios? ¿Ha habido afectación allí? Sí, nosotros tenemos, mucho menor obviamente, tenemos un jardín afectado, yo diría que con un daño parcial, pero tenía un daño anterior también, precisamente el jardín de Punta del Lavapié, que es un jardín BTF. Luego tenemos un jardín Junji en la región de Araucanía,
y también tenemos otro jardín aquí en esta misma región, en otra de las comunas, pero que, como le digo, también hemos estado buscando la posibilidad de hacer la reubicación hasta que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, una solución o modular, que claramente eso va a demorar. Hoy día las soluciones modulares no es que usted llegue e instale en un container, que es lo que muchas veces uno se imagina, ¿no? Hoy día esto requiere obras civiles menores, pero que demoran un par de meses, ¿no? No solo un radier, sino que además hay que, como le digo, hacer obras civiles, conexión, la fosa, en el fondo todo aquello que permita, por ejemplo, que esto cuente con baño, con agua, porque, como le digo, los estándares de las soluciones modulares han mejorado bastante, Claro. si uno considera desde el terremoto del 2010 a hoy día. Es que eso le iba a comentar, ministro. A lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando hasta ahora en CNN Chile recuerdan precisamente cómo se llegó a ciertas soluciones tras el terremoto de 2010. Usted dice los estándares han cambiado en estos 13 años y probablemente la solución que se quiere alcanzar desde el Poder Ejecutivo es algo mucho más acabado o con mejores condiciones, a raíz también de la evolución que ha habido en ese aspecto. Claro, y además porque el levantamiento de un establecimiento educacional en Chile tiene varias etapas, ¿no? Usted no solo hace, usted tiene que levantar, no, yo creo que nadie sabe, ¿no?, cómo se levanta un establecimiento educacional en Chile. Aquí se levanta un anteproyecto que generalmente lo hace un municipio o lo hace un servicio local de educación pública. En general son municipios todavía. Los municipios levantan ese anteproyecto que demora al menos 7 u 8 meses. Eso va al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene, ¿no es cierto?, algo que se llama el RS, con eso, ¿no es cierto?, después uno va y busca el financiamiento, que pueden ser fondos sectoriales o antiguamente lo financiaban muchas veces las intendencias, FNDR, que son fondos regionales, y con eso se levantaba el establecimiento y usted daba una vuelta más o menos de 2 años y medio, 3 años, desde que levantaba el proyecto hasta que construía. Eso ciertamente es algo que nosotros queremos dejar atrás y yo me he comprometido con el presidente, al menos, ¿no es cierto?, cuando terminemos el catastro de infraestructura escolar, que no está asociado solo a esta tragedia de ahora de los incendios, es un compromiso que hicimos el año pasado cuando asumimos el gobierno, es presentar un modelo distinto, ¿no? Justamente nuestro ministro de Enlace aquí, designado por el presidente, el ministro Muñoz, ¿no? De Obras Públicas, sí. Claro, y con él hemos estado pensando, ¿no es cierto?, en ver de qué manera las dos carteras pueden hacer una asociación y comenzar a construir más ordenadamente establecimientos educacionales. Todos quisiéramos a lo mejor una empresa que levantara esto con dedicación exclusiva, como se hizo el levantamiento de la infraestructura escolar durante 30 o 40 años en Chile hace muchos años. Hoy día eso no es posible, pero tenemos que ver una manera mucho más ordenada que nos permita identificar y por años, ¿no? Y esto tiene que trascender nuestro gobierno, esto no es una política de gobierno, es una política de Estado que nos permita brindar establecimientos educacionales al país, ¿no? Eso, Ministro, es fundamental. y antes de terminar la conversación que hemos tenido durante esta noche, usted que ha recorrido la región del Biobío, tengo entendido que en este momento está, bueno, ahí lo estamos revisando en la pantalla, en el costado superior. ¿Cuáles son los lugares donde usted ha identificado mayores necesidades? A ver, yo creo que hay dos cosas aquí que se combinaron muy seriamente. Este es un análisis que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Sí. Yo creo que la educación rural en nuestro país ha estado bastante dejada de lado, ¿no? Diríamos como hay una visión de los últimos años, quizás no como de concentración, de cierre de escuelas rurales, lo que ha generado, ¿no es cierto?, cierto despoblamiento de algunas zonas, eso nosotros lo hemos visto, de pérdida de valor identitario, ¿no es cierto?, y valor patrimonial, que también tiene lo que significa educarse en una zona. Hoy día yo hablaba con una apoderada, ¿no es cierto?, que me emocionó mucho porque ella lloraba y me decía, mire, yo tengo mis hijos aquí, mi hijo mayor estudia aquí, yo estudié aquí, y ella es una manipuladora de alimentos. Entonces, ¿qué dice esto, por ejemplo, que es la Escuela de San Antonio, que está en un sector de Tomé, que probablemente si uno no entra por un camino rural nunca vería esta escuela? Eso, de alguna manera, hoy día se vio claramente mucho más afectado, porque eran escuelas que estaban muy viejas, ¿no es cierto?, que estaban en medio quizás, ¿no es cierto?, de todas estas plantaciones, que fueron verdaderamente arrasadas. Yo diría que lo más terrible de esto es ver cómo la ruralidad se ve nuevamente expuesta, ¿no es cierto?, a esto. Entonces nuestro compromiso, y yo creo que eso es algo que nosotros como gobierno tenemos que ser capaces de poder levantar, es que todas nuestras políticas de infraestructura, de educación, de valoración, ¿no es cierto?, del servicio educativo, tenga un acento en lo rural,
y una valoración precisamente de lo que significan estos verdaderos centros comunitarios, donde no solo los niños se educan, sino que también las familias socializan. Bueno, y ahí hay mucho que conversar, ministro, sobre la planificación territorial que va más allá de los establecimientos que hoy día hemos enfocado la conversación. Hay mucho que hablar, que analizar ahí sobre planificación territorial, sobre monocultivos también. Hay muchos temas que dan vuelta en torno a esta emergencia y que nos vuelven a enrostrar que tal vez hemos llegado tarde. Por ejemplo, el tema de una planificación más efectiva y que sea menos peligrosa para generar situaciones como las que hemos visto durante la última semana. Ministro, estamos llegando al final de la entrevista, le quiero agradecer su tiempo. Me quedo con varios temas de los que conversamos durante esta noche. Por una parte, la afirmación que usted hacía hace algunos minutos de que todos los estudiantes van a estar de regreso a clases el próximo 3 de marzo, que es el objetivo que se ha trazado el gobierno, y también sobre la posibilidad de integración del sistema público-privado, en esta oportunidad con un colegio privado que se ha visto afectado, que podría entonces ser recibido sus estudiantes en establecimientos públicos, como nos señalaba durante la entrevista. También usted afirmaba hace algunos segundos atrás que se asegura la alimentación, ¿verdad? Exactamente, a través de Junaer, Perfecto. Nosotros lo que estamos garantizando hoy día es, estamos en todas partes verificando que exista cocina y comedor. Donde no hay cocina y comedor hay una modalidad distinta, que en el fondo la alimentación se prepara, se envasa, bajo ciertos criterios obviamente, ¿no es cierto?, y estándares de seguridad, y se traslada, ¿no es cierto?, la alimentación caliente, porque claramente lo que queremos privilegiar es la comida como corresponde, no la colación fría. Claro, y además el traslado de los estudiantes, perdón, en caso de ser necesario. Así es que, gracias pues, ministro. Es importante dar certeza a la ciudadanía en momentos como estos tan difíciles, en medio de una emergencia que ya lleva prácticamente una semana. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que tenga buenas noches. Gracias, José Miguel. Volvemos al COGRID, estamos en el COGRID regional aquí, así que vuelvo a la reunión. Ya, pues ante cualquier actualización nos conectamos de nuevo. Muchas gracias, buenas noches. Okay, gracias, adiós.